Un director ejecutivo millonario recoge la maleta equivocada. Entonces, un pequeño detalle lo cambia todo. Oliver Grant entró en la terminal de llegadas, aún terminando una llamada de trabajo. El vuelo había aterrizado hacía unos minutos, pero su mente ya estaba en otra parte. Números, reuniones, decisiones que tomar. Llegó a la cinta transportadora de equipajes sin mirar realmente y cogió una maleta negra que era exactamente igual que la suya. A pocos metros, Naomi Brooks esperaba en silencio mientras la cinta se ralentizaba. Estaba cansada del vuelo y pensaba en la conferencia médica que le esperaba. Sus notas, su ropa, toda su semana estaban dentro de esa maleta. Cuando apareció, se adelantó sin dudarlo. Parecía la correcta. Le resultaba familiar. Ninguno de los dos comprobó la etiqueta. Ninguno de los dos se detuvo lo suficiente como para cuestionarlo. El aeropuerto los impulsaba hacia adelante con una suave urgencia. La gente se marchaba, las ruedas giraban, las conversaciones se desvanecían. El error ocurrió sin hacer ruido. Si crees en la compasión y en la fuerza tranquila de la gente corriente, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Historias como esta nos recuerdan cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Oliver caminó hacia la salida, con el teléfono aún pegado a la oreja. Naomi siguió las señales hacia el exterior, ya planeando el día siguiente en su cabeza. Pasaron por las mismas puertas con unos segundos de diferencia. Dos desconocidos que abandonaban el mismo lugar sin saber que acababan de cruzarse. La noche parecía normal, sin tensión, sin advertencias, solo la tranquila sensación de un viaje que comenzaba a asentarse. Nada sugería que hubiera ocurrido nada inusual, nada excepto el equipaje que llevaban en las manos. En el mundo de Oliver, los errores eran evidentes y costosos. Exigían una acción rápida y control. Este parecía invisible, demasiado pequeño para notarlo, demasiado humano para predecirlo. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero ese intercambio silencioso en la cinta transportadora ya había cambiado el curso de la semana. No con ruido ni urgencia, solo con una simple elección inadvertida. Y una vez que saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Oliver Grant había construido su vida en torno a la precisión, la previsibilidad y los resultados que podía controlar. Como director general de una empresa de logística en rápido crecimiento, sus días se medían en reuniones, previsiones y decisiones por valor de millones de dólares. Era respetado, admirado y discretamente solitario de una manera que nadie cuestionaba. Viajar se había convertido en una rutina, casi invisible para él, solo otro pasillo entre obligaciones. Se decía a sí mismo que eso era libertad, aunque se sintiera más como ausencia. Se registró en el hotel sin detenerse, respondió a los correos electrónicos en el ascensor y revisó sus notas mientras la puerta de la habitación se cerraba detrás de él. Todo en ese espacio le resultaba familiar, limpio, eficiente y temporal. Allí era donde siempre aterrizaba, sin importar la ciudad o el propósito del viaje. Un lugar para dormir, pensar y marcharse sin dejar rastro. Nada en esa habitación sugería que esta estancia fuera a ser diferente. Naomi Brooks llegó con un peso muy diferente sobre sus hombros. Era psicóloga clínica y viajaba sola para asistir a una conferencia médica para la que llevaba meses preparándose. Su trabajo se centraba en la resiliencia emocional, pero su propia vida estaba silenciosamente agotada. El equilibrio entre la maternidad, la carrera profesional y las constantes expectativas que se imponía a sí misma la habían dejado cansada de una manera que el descanso nunca conseguía reparar por completo. Aún así, se comportaba con calma porque eso era lo que todos esperaban de ella. Deshizo la maleta con cuidado, colocando cada objeto con intención, como si el orden pudiera aportarle una sensación de estabilidad. La conferencia era importante para ella, no por el reconocimiento, sino porque representaba un paso adelante que casi había pospuesto. Hubo momentos durante el vuelo en los que se preguntó si debía estar allí, pero apartó esos pensamientos, recordándose a sí misma por qué había aceptado en primer lugar. Se suponía que este viaje era para crecer, no para dudar. Ambos creían que tenían el control de su semana.
Oliver pensaba en términos de estrategia y resultados, y ya tenía planificadas las reuniones. Naomi pensaba en términos de preparación y presencia, centrándose en dar lo mejor de sí misma sin agotarse. Eran dos desconocidos que vivían historias paralelas moldeadas por diferentes presiones. Ninguno imaginaba que algo pequeño ya había unido sus caminos. La maleta permanecía en silencio en cada una de sus habitaciones, sin que nadie se fijara en ella por el momento. Para Oliver, era solo algo que abriría más tarde, cuando terminara el trabajo. Para Naomi simplemente estaba allí con lo que necesitaba para los días venideros. Ninguna alarma sonó en sus mentes. No surgió ninguna sensación de perturbación. El error permaneció oculto, paciente y perfectamente sincronizado. Si alguien les hubiera preguntado esa noche cómo se sentían, ambos habrían dicho lo mismo. Ocupados, cansados, concentrados y listos para superar la semana. Creían que nada inesperado les esperaba. Creían que este viaje transcurriría como todos los demás. Ninguno de los dos sabía lo cerca que estaban de descubrir lo errónea que era esa suposición. Porque en el momento en que cada uno de ellos abriera finalmente esa maleta, la historia dejaría de ser ordinaria. Lo que parecía una simple rutina de viaje se convertiría en algo personal e inquietante. No dramático como se muestra en las películas, sino silenciosamente perturbador. El tipo de alteración que no grita, pero permanece. Y una vez que saliera a la superficie, no habría forma de ignorarla. Oliver finalmente se relajó a última hora de la tarde, cuando la habitación se quedó en silencio y dejaron de llegar los correos electrónicos del trabajo. Se aflojó la corbata, se arremangó y cogió la maleta que había dejado cerca de la pared. Le resultaba familiar por su peso y forma. Al principio, nada le hizo sospechar. Los viajes le habían enseñado a no pensar dos veces en estos detalles. La abrió con el mismo movimiento automático que había utilizado cientos de veces antes. Lo que vio le hizo detenerse de una forma a la que no estaba acostumbrado. No había trajes a medida, ni zapatos de vestir cuidadosamente empaquetados, ni carpetas con contratos impresos. En su lugar, la maleta contenía ropa sencilla doblada con cuidado, más que con precisión. En la parte superior había un libro de bolsillo sobre psicología, con las páginas gastadas y marcadas. El espacio parecía personal, intencionado y sin lugar a dudas, no era suyo. Al principio, Oliver supuso que la aerolínea había cometido un error. Esa suposición lo tranquilizó, porque significaba que el problema tenía un sistema y una solución. Revisó los bolsillos laterales en busca de una etiqueta, un nombre, cualquier cosa oficial. No había nada, ninguna identificación, ninguna respuesta clara esperándolo. Por primera vez en ese día se sintió inseguro sin saber por qué. Al otro lado de la ciudad, Naomi abrió su maleta, esperando ver el orden familiar que había empacado la noche anterior. En cambio, se encontró con telas caras, camisas perfectamente planchadas y un ordenador portátil protegido en una funda acolchada. Se quedó paralizada por un momento, inmóvil en el silencio de la habitación. Su primera reacción no fue el pánico, sino la incredulidad, seguida de una respiración lenta y constante. Supo inmediatamente lo que había pasado. Naomi se sentó en el borde de la cama, asimilando la situación sin precipitarse. Años de escuchar a los demás le habían enseñado que reaccionar demasiado rápido rara vez ayudaba. Revisó la maleta con cuidado, no por curiosidad, sino por responsabilidad. Entre el contenido, encontró una tarjeta de visita metida en un pequeño compartimento. Un nombre, una empresa y una dirección de correo electrónico le dieron una idea clara de lo que debía hacer. Oliver intentó llamar a la aerolínea, escuchando cómo las voces automatizadas le transferían de una opción a otra. Cada respuesta le parecía distante y procedimental, ofreciéndole plazos en lugar de soluciones. Colgó, sintiéndose más frustrado de lo que esperaba. El problema no era urgente, pero permanecía en sus pensamientos. Era el tipo de detalle sin resolver que no le gustaba llevar consigo. Naomi redactó un breve mensaje, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No acusó ni explicó demasiado, manteniendo un tono tranquilo y directo.
Simplemente afirmó que había habido una confusión y que creía tener su maleta. Antes de enviarlo, dudó un segundo. Luego pulsó enviar, confiando en que la claridad era suficiente. Cuando el teléfono de Oliver vibró, esperaba otro correo electrónico sobre números o horarios. En cambio, leyó un mensaje que le pareció inesperadamente humano. No exigía nada y no daba por sentado lo peor. Simplemente reconocía un error compartido y abría una puerta hacia el futuro. Y con ese mensaje, los débiles cambiaron silenciosamente en una dirección que ninguno de los dos había planeado. Oliver se sentó en el borde de la cama del hotel con el teléfono aún en la mano, mirando el mensaje más tiempo del necesario. No era dramático ni urgente, pero le inquietaba de una manera silenciosa que no podía nombrar. Estaba acostumbrado a los problemas que venían con presión, plazos y consecuencias financieras. Este se sentía diferente porque pedía paciencia en lugar de acción. Esa sensación desconocida lo incomodaba. Respondió con una breve confirmación, manteniendo un tono profesional y distante. Intercambiaron solo lo necesario, ni más ni menos. Cuando ella sugirió una solución sencilla, dejar la maleta en la recepción, él aceptó de inmediato. Era eficiente, limpio y no requería interacción. Eso debería haber sido el final. Después de acordar el intercambio, la habitación se sintió inusualmente tranquila. Oliver intentó volver a su trabajo, pero su atención se desvió hacia la maleta que no era suya. Se preguntó quién sería su dueño, pero rápidamente descartó la idea. La curiosidad nunca había sido útil en su trabajo. Sin embargo, esa noche se quedó más tiempo del que esperaba. Al otro lado de la ciudad, Naomi dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y exhaló lentamente. Se dijo a sí misma que la situación estaba resuelta, que era sencilla y temporal. Aún así, sentía una silenciosa vulnerabilidad al saber que sus pertenencias personales habían estado en manos de un desconocido. Se recordó a sí misma que los errores no siempre eran intencionados. A veces eran solo momentos en los que la vida se desmoronaba. Naomi se puso ropa cómoda y se sentó cerca de la ventana, contemplando las luces de la ciudad. De repente, la conferencia que tenía por delante le pareció más pesada que a primera hora del día. Pensó en su hijo, que estaba en casa, en la niñera en la que confiaba y en esa parte de ella que siempre se sentía dividida. Para ella, viajar nunca era solo viajar. Era una negociación entre la ambición, la responsabilidad y el agotamiento. Siempre se quedaba algo atrás. Oliver también estaba de pie junto a la ventana de su habitación. Aunque no se daba cuenta del paralelismo, observaba la misma ciudad desde un ángulo diferente, sintiendo una inquietud que rara vez se permitía notar. Se suponía que la semana iba a ser sencilla, predecible, controlada. En cambio, un simple malentendido había alterado su equilibrio interior. No le gustaba el espacio que ocupaba en su mente. Más tarde, cuando Oliver dejó la maleta en la recepción, evitó el contacto visual y la conversación. Lo trató como una tarea, algo que había que tachar y olvidar. Naomi hizo lo mismo por su parte, llegando en otro momento y manteniendo la distancia. No se vieron, no hablaron, no intercambiaron nombres. Sin embargo, algo sin resolver permaneció entre ellos. Ambos regresaron a sus habitaciones, creyendo que el problema estaba resuelto. En apariencia, lo estaba. Pero bajo esa resolución pulcra se escondía un residuo emocional silencioso que ninguno de los dos podía sacudirse. El tipo de residuo que surge al darse cuenta de lo cerca que pueden llegar a estar dos desconocidos sin haberse visto nunca. Y esa cercanía tácita estaba a punto de salir a la superficie de una manera que ninguno de los dos esperaba. Más tarde esa noche, Oliver decidió cenar en el restaurante del hotel, sobre todo porque era cómodo y no requería ningún esfuerzo. Eligió una mesa cerca de la ventana, pidió algo sencillo y abrió su teléfono para revisar los mensajes que ya había leído 2 veces. El local estaba tranquilo, lleno de voces bajas y una iluminación suave que hacía que todo el mundo pareciera más relajado de lo que probablemente estaba. Era el tipo de lugar donde la gente se sentaba sola sin sentirse sola. O al menos eso creía él. Esperaba que la noche transcurriera tranquilamente, como cualquier otro viaje de negocios. Unos minutos más tarde,
Naomi entró en el restaurante y echó un vistazo al local sin mirar realmente a nadie. Eligió una mesa a poca distancia de la suya, lo suficientemente cerca como para oír el murmullo de la conversación, pero lo suficientemente lejos como para mantener su espacio. Pidió lentamente, todavía adaptándose a la idea de que el día había terminado por fin. Su teléfono vibró y ella sonrió brevemente antes de responder a una llamada de un amigo íntimo de su ciudad. La comodidad en su voz era inmediata, despreocupada y cálida. Mientras hablaba, Oliver no pudo evitar fijarse en fragmentos de la conversación que llegaban hasta él. Ella no hablaba alto, solo era sincera, como lo son las personas cuando se sienten seguras. Se rió ligeramente mientras explicaba el lío con las maletas en el aeropuerto, calificándolo como uno de esos momentos extraños que surgen en los viajes y que no se pueden prever. Mencionó lo tranquila que se había mostrado la otra persona, lo aliviada que se sentía por haberlo solucionado fácilmente. Cada detalle coincidía exactamente con su propia experiencia. Oliver se quedó paralizado por un segundo. El tenedor se detuvo en el aire mientras poco a poco se daba cuenta de lo que estaba pasando. Ya no era una coincidencia. Era una conexión que se formaba en tiempo real. Escuchó sin intentar sentir cómo algo cambiaba en su pecho mientras ella contaba su historia. No había dramatismo en su voz, ni culpa, solo perspectiva y aceptación. Le despertó una curiosidad que rara vez se permitía sentir. Cuando Naomi terminó la llamada, exhaló suavemente y dejó el teléfono sobre la mesa, sin darse cuenta de que tenía público. Oliver dudó, sopesando el instinto de permanecer en silencio frente al impulso de reconocer el momento. Interrumpir a un desconocido no era propio de él, sobre todo sin un motivo. Pero había algo en aquello que le parecía inconcluso, como una frase truncada. Se inclinó ligeramente hacia su mesa y habló antes de poder reconsiderarlo. Le dijo en voz baja y sin presunciones que él era la otra persona del aeropuerto. No hubo presentación ni explicación, solo la verdad ofrecida con sencillez. Durante un breve instante, ella lo miró con sorpresa. Luego vino el reconocimiento. Su reacción no fue cautelosa ni sospechosa. Era abierta y divertida. Ella se rió y la tensión entre ellos se disipó al instante. Naomi lo invitó a sentarse a su mesa con un simple gesto, nada formal ni forzado. Oliver aceptó, sintiéndose extrañamente inseguro. A pesar de décadas de confianza en las salas de juntas, intercambiaron nombres, nada más, dejando que la conversación encontrara su propio ritmo. No había agenda ni actuación, solo dos personas reconociendo un momento compartido. Ninguno de los dos se dio cuenta aún de que esta pequeña decisión cambiaría silenciosamente el resto de la semana. Mientras hablaban, Oliver notó con qué facilidad se suavizaba el espacio entre ellos. Naomi notó lo presente que estaba él, escuchando sin interrupciones ni distracciones. La conversación se mantuvo ligera, basada en detalles cotidianos más que en historias personales. Sin embargo, algo más profundo flotaba bajo la superficie, esperando permiso para emerger, y ese potencial tácito estaba a punto de atraerlos a ambos más de lo esperado. Después de sentarse juntos, Oliver esperaba que la conversación fuera incómoda o forzada, pero no fue así. Naomi hablaba con naturalidad, eligiendo sus palabras con cuidado, sin parecer ensayada ni cautelosa. Él se fijó en cómo ella escuchaba atentamente antes de responder, como si no estuviera esperando su turno para hablar. Ese tipo de atención era poco habitual en su mundo, donde las conversaciones solían ser transaccionales. Sin darse cuenta, se encontró ralentizando el ritmo para adaptarse al de ella. Primero hablaron de viajes, de esos detalles inofensivos que la gente comparte cuando aún se está tanteando. Naomi mencionó que las conferencias siempre le parecían intensas antes de empezar, incluso después de años de experiencia. Oliver compartió que las reuniones dejaban de parecerle importantes en el momento en que salía de la sala. Aunque nadie le creía, había un humor tranquilo en la forma en que comparaban presiones que parecían diferentes en la superficie, pero que en el fondo eran similares. Ninguno de los dos intentó impresionar al otro, lo que hizo que la conversación resultara inesperadamente relajada. A medida que la conversación se profundizaba,
Oliver se dio cuenta de que estaba haciendo algo inusual, permanecer presente sin mirar el teléfono. Normalmente, incluso durante la cena, su atención se desviaba hacia las notificaciones y actualizaciones, esperando su respuesta. Esa noche, el dispositivo permaneció boca abajo sobre la mesa, olvidado. Se dio cuenta de lo raro que era que alguien mantuviera su atención sin pedir nada a cambio. Esa constatación le inquietó más que cualquier confrontación anterior. Naomi percibió su atención y respondió con la misma franqueza, aunque no lo dijo en voz alta. Habló de su trabajo con cuidado, evitando el lenguaje técnico y centrándose en cambio en por qué era importante para ella. Ayudar a las personas a recuperar la confianza en sí mismas era algo en lo que creía profundamente, incluso cuando le agotaba. Admitió en voz baja que a veces se olvidaba de tener la misma paciencia consigo misma. Oliver escuchó sin interrumpir, sintiendo cómo se asentaba en él el peso de su honestidad. El restaurante se fue vaciando poco a poco a su alrededor a medida que pasaba el tiempo, aunque ninguno de los dos se dio cuenta de cuándo retiraron los platos. Se quedaron más tiempo del previsto, no porque intentaran que la noche fuera significativa, sino porque ya lo era. Había una suave conciencia de que ninguno de los dos quería ser el primero en levantarse y dar por terminada la velada. No por romanticismo, sino por respeto al momento que estaban compartiendo. Esa conciencia se sentía frágil, y ambos la manejaron con cuidado. Cuando finalmente se levantaron para marcharse, no hubo una pausa dramática ni un silencio pesado. Simplemente reconocieron que la conversación había sido buena, mejor de lo esperado. Oliver mencionó que estaría en la ciudad unos días más, sin dar más explicaciones. Naomi respondió que ella también, con un tono neutro pero cálido. La posibilidad permaneció entre ellos sin ser nombrada. Caminaron juntos parte del camino antes de separarse naturalmente hacia sus habitaciones. No hubo intercambio de datos personales más allá de lo que parecía apropiado en ese momento. No se intercambiaron números de teléfono, no se sugirieron planes, no se hicieron suposiciones. Ambos tenían la tranquila sensación de que aquello no había terminado. Algo había comenzado, no de forma ruidosa, pero sí con intención. De vuelta en su habitación, Oliver notó una sensación desconocida de anticipación en lugar de cierre. Naomi también la sintió, sentada en el borde de su cama, repitiendo la conversación sin juzgarla. Ninguno de los dos consideró la velada como romántica o significativa, al menos no conscientemente. Simplemente reconocieron que algo humano había pasado entre ellos, y ese reconocimiento ya los estaba llevando hacia una elección que aún no habían tomado. A la noche siguiente, ni Oliver ni Naomi tenían previsto volver a verse, al menos no conscientemente. Ambos llegaron al restaurante por separado, diciéndose a sí mismos que era simplemente el lugar más fácil para comer después de un largo día. Cuando se vieron al otro lado de la sala, hubo una breve pausa que les resultó familiar, casi tranquilizadora. Al principio no intercambiaron palabras, solo un pequeño gesto de reconocimiento que no necesitaba explicación. Sin discutirlo, acabaron sentándose juntos de nuevo. Esta vez, la conversación fluyó con más naturalidad, como si ya estuviera esperando para continuar. Hablaron de sus días con detalle, no para impresionar, sino para ser comprendidos. Oliver compartió el peso del liderazgo, la responsabilidad constante de tomar decisiones que afectaban a miles de personas. Naomi habló del trabajo emocional, de cargar con el dolor de otras personas mientras intentaba no perderse a sí misma. No hubo comparaciones, solo reconocimiento. A medida que avanzaba la noche, Oliver se dio cuenta de lo seguro que se sentía ese espacio. Incluso cuando los temas se volvieron más pesados, admitió que el éxito había simplificado su vida en aspectos prácticos, pero la había complicado emocionalmente. Había una soledad que había normalizado, convenciéndose a sí mismo de que era el precio de la ambición. Decirlo en voz alta le resultaba extraño, pero también liberador. Naomi no intentó arreglarlo, lo que hizo que el momento se sintiera sincero. Naomi, a su vez, compartió partes de su vida que normalmente mantenía protegidas. Habló de ser madre, de aprender a dividirse sin sentirse dividida.
Confesó que a menudo se sentía culpable por querer algo más que supervivencia y estabilidad. Oliver escuchó sin ofrecer soluciones, sintiendo que la presencia importaba más que los consejos, que la moderación mutua profundizaba la conexión entre ellos. Las luces del restaurante se atenuaron ligeramente a medida que avanzaba la noche, señalando el paso del tiempo sin presión. Otras mesas se vaciaron, las conversaciones terminaron y las sillas rozaron suavemente el suelo. Aún así, ellos permanecieron allí, inmersos en una conversación que parecía a la vez ordinaria y excepcional. Había una creciente conciencia de que no se trataba de atracción, sino de sintonía. Dos personas que se permitían verse sin expectativas. En un momento dado, Oliver se dio cuenta de que llevaba más de una hora sin pensar en el trabajo. Esa ausencia le resultaba extraña, casi desorientadora, pero también profundamente tranquilizadora. Naomi notó la misma sensación de alivio, reconociendo lo raro que era hablar sin actuar. Ahora se sonreían con más facilidad, no por coqueteo, sino por comodidad. Esa comodidad traía consigo una intimidad silenciosa. Cuando finalmente se levantaron para marcharse, el momento se sintió más intenso que la noche anterior. Había un entendimiento mutuo de que esta conexión era importante, aunque ninguno de los dos supiera aún por qué. Caminaron juntos hacia los ascensores, con un paso más lento, más deliberado. Ninguno de los dos buscó al otro y no se prometió nada, pero ambos sintieron el sutil cambio de compromiso que se formaba bajo la superficie. De vuelta en sus habitaciones separadas, el silencio se sentía diferente al de la noche anterior. No era vacío. Era reflexivo, cargado de un significado que aún se estaba desarrollando. Cada uno permaneció despierto más tiempo de lo habitual, repitiendo fragmentos de la conversación. No etiquetaron lo que sentían, optando por no precipitarse porque algo importante había comenzado y ninguno quería nombrarlo demasiado pronto. El día siguiente trajo realidades que ninguno de los dos podía evitar, por muy significativa que fuera la conexión. Oliver pasó la mañana en reuniones consecutivas, navegando por negociaciones que exigían claridad y decisión. Aunque hablaba con confianza, su atención se desviaba hacia la conversación de la noche anterior. No era tanto una distracción como un reajuste, como si algo dentro de él hubiera cambiado silenciosamente. Por primera vez en años, el éxito le parecía menos urgente que la presencia. El día de Naomi transcurrió en salas de conferencias llenas de profesionales que hablaban el mismo idioma que ella. Presentó su trabajo con confianza, respondiendo a las preguntas con detenimiento mientras gestionaba la presión habitual. Sin embargo, bajo el ritmo profesional, algo personal seguía aflorando. Se dio cuenta de lo poco que se permitía sentirse apoyada sin dar explicaciones. Esa constatación la acompañó mucho tiempo después de que terminaran las sesiones. Más tarde, esa misma tarde, Naomi recibió un mensaje de casa que le oprimía el pecho. Su hijo no estaba enfermo ni tenía problemas, pero la echaba de menos más de lo que ella esperaba. La niñera lo mencionó de pasada, pero el peso de esas palabras se quedó con ella. La maternidad le había enseñado que la distancia siempre tenía un coste emocional. Ese coste nunca desaparecía. Incluso cuando las razones eran válidas, Oliver se enfrentaba a su propia presión externa cuando un acuerdo comenzaba a desmoronarse inesperadamente. Un socio dudaba, planteando preocupaciones que podían retrasar meses de trabajo. Normalmente, Oliver habría respondido con control y urgencia. En cambio, se encontró haciendo una pausa, escuchando más que hablando. Esa pausa cambió el tono de toda la conversación. Esa noche, se encontraron de nuevo en el restaurante sin haberlo planeado. Fue un alivio ver una cara familiar después de días llenos de responsabilidades. No se precipitaron a conversar, dejando que el espacio entre ellos se asentara primero. Cuando hablaron, fue con una honestidad moldeada por el agotamiento más que por la actuación. Las barreras entre ellos se redujeron de forma natural. Más tarde esa noche, después de separarse cerca de los ascensores, ninguno de los dos se fue directamente a dormir. Oliver se sentó en el pequeño escritorio de su habitación. Las luces se atenuaron y se quedó mirando una ciudad que ya no le parecía anónima. Repitió mentalmente las conversaciones de la cena, sin buscarles sentido,
pero dándose cuenta de lo tranquilo que se había sentido mientras escuchaba. Esa tranquilidad le inquietaba más que el estrés, porque ponía de manifiesto lo poco habitual que era en su vida. Por primera vez en años, se preguntó si la eficiencia había sustituido silenciosamente a la intimidad. Naomi yacía de lado en la cama, con el teléfono intacto en la mesita de noche. Sus pensamientos eran inusualmente apacibles. No estaba ansiosa, sino reflexiva, reviviendo momentos que normalmente pasaba por alto en su mente. Pensó en la facilidad con la que había hablado esa noche sin filtrarse ni controlarse. Esa facilidad le resultaba desconocida, casi como un músculo que no había usado en mucho tiempo. Le recordó que ser fuerte no siempre significaba contenerse. Al día siguiente, todo siguió igual, pero algo en ambos había cambiado lo suficiente como para ser perceptible. Oliver se encontró escuchando con más atención durante las reuniones, menos centrado en dirigir los resultados. Cuando un colega hablaba, esperaba un segundo más antes de responder, dejando espacio en lugar de controlar. Esa pausa cambió la dinámica de la sala, suavizando las conversaciones que solían ser rígidas. Le sorprendió lo eficaz que podía ser la amabilidad sin autoridad. Naomi experimentó un cambio similar durante sus sesiones de la conferencia. Escuchaba las preguntas con mayor paciencia y respondía con honestidad en lugar de con actuación. Sus palabras llegaban con más claridad, no porque estuvieran pulidas, sino porque estaban fundamentadas. Varios colegas se quedaron después de su presentación. Al agradecerle por hablar con tanta claridad y cuidado, se dio cuenta de que su presencia, y no sus credenciales, había marcado la diferencia. Cuando se volvieron a encontrar esa noche, hubo más alivio que emoción. Verse se sentía estabilizador, como volver a una frecuencia estable después de un día ruidoso. Hablaron de estos pequeños cambios internos sin nombrarlos como transformaciones. No hubo grandes palabras, solo observaciones sencillas compartidas sin juicios. Esa sencillez fortaleció el vínculo más de lo que la intensidad jamás podría haberlo hecho. A medida que avanzaba la cena, ambos se dieron cuenta de los límites que aún importaban. Naomi habló abiertamente de su hijo, de la responsabilidad que moldeaba cada decisión que tomaba. Oliver escuchó sin intentar posicionarse en su vida. Respetó que su mundo estuviera lleno, sin esperar a que él entrara en él. Ese respeto profundizó la confianza entre ellos. Oliver compartió algo que rara vez decía en voz alta, ni siquiera a sí mismo. Admitió que el éxito le había dado permiso para evitar el riesgo emocional. Nadie le exigía vulnerabilidad, así que había dejado de ofrecerla. Decir esto fue como liberar una verdad que había estado cargando solo. Naomi lo recibió con una comprensión silenciosa, no con simpatía. Al terminar la velada, ninguno de los dos sintió la necesidad de definir lo que estaba pasando. Entendieron que la claridad llegaría más tarde, si es que llegaba. Por ahora, el valor estaba en la honestidad que habían practicado juntos. Esa honestidad se sentía transferible, algo que podían llevar adelante por separado. Y esa comprensión los preparó suavemente para lo que traería el día siguiente. Naomi compartió sus preocupaciones por estar lejos de su hijo, sin pedir tranquilidad. Oliver escuchó, comprendiendo el peso de la responsabilidad, aunque la suya fuera diferente. Habló sobre el cansancio del liderazgo, sobre llevar los resultados solo. No hubo ningún intento de arreglar la vida del otro. El simple hecho de ser testigos era suficiente. A medida que avanzaba la noche, las dudas surgieron silenciosamente en ambos. Sabían que esta conexión existía dentro de un estrecho margen de tiempo. Ninguno de los dos quería crear expectativas que no pudieran mantenerse. Esa conciencia no disminuyó lo que sentían, sino que lo agudizó. Cada momento tenía más intención gracias a ello. Cuando más tarde se dirigieron hacia los ascensores, el ambiente se sintió más pesado, cargado de contención. Se detuvieron brevemente e intercambiaron una mirada que decía más que las palabras. Ninguno de los dos extendió la mano, respetando los límites que aún importaban. Sin embargo, ambos sintieron la presencia de algo real, algo frágil, y ambos percibieron que se acercaba una verdad más profunda, esperando ser revelada. En la última mañana de la conferencia,
Naomi se despertó antes de lo previsto, con la mente ya en marcha antes de que su cuerpo se pusiera en marcha. Se sentó en el pequeño escritorio de la habitación y revisó sus notas por última vez, no porque lo necesitara, sino porque la rutina la ayudaba a mantenerse centrada. Al meter la mano en el bolso para coger un bolígrafo, tocó algo que no había usado en años. Era una carta doblada y desgastada por los bordes, guardada durante tanto tiempo que casi había olvidado que estaba allí. Volver a verla la hizo detenerse como ninguna presentación lo había hecho nunca. La carta había sido escrita durante un momento de transición personal, cuando estaba decidiendo si reconstruir su vida o quedarse donde se sentía segura. No estaba dirigida a nadie en concreto, pero contenía palabras que había escrito para recordarse a sí misma en quién se estaba convirtiendo. La había traído consigo en este viaje sin elegirlo conscientemente, como si una parte de ella supiera que era importante. Al volver a leerla, se dio cuenta de lo mucho que había pospuesto esa versión de sí misma. El momento parecía imposible de ignorar. Mientras tanto, Oliver estaba en su habitación haciendo las maletas lentamente, mucho menos eficiente de lo habitual. Sus reuniones habían terminado y técnicamente había cumplido sus objetivos. Sin embargo, sentía que algo quedaba pendiente. Mientras metía las cosas en la maleta, se fijó en el pequeño objeto que Naomi había guardado con tanto cuidado. No había tenido intención de guardarlo tanto tiempo, pero tampoco estaba preparado para desprenderse de él. Se había convertido en un símbolo silencioso de todo lo que no había planeado. Cuando se encontraron brevemente en el vestíbulo más tarde esa mañana, ninguno de los dos esperaba que el peso del momento saliera a la superficie tan rápidamente. Naomi mencionó la carta casi sin pensar, explicando por qué la conferencia había suscitado algo más que una reflexión profesional. Oliver escuchó, sintiendo que ya no se trataba de una conversación casual, sino de algo más parecido a una confesión. Compartió cómo la confusión le había obligado a reducir el ritmo de una forma que el éxito nunca había logrado. Ambos se dieron cuenta de que la conexión no había sido accidental, sino oportuna. Mientras Naomi permanecía sola por un momento después de separarse, el significado de la carta que había redescubierto esa mañana se aclaró más. No se trataba de arrepentimiento, sino de oportunidad, de cuánto tiempo había pospuesto escuchar su propia voz interior. Conocer a Oliver no había cambiado sus responsabilidades, pero le había recordado que la honestidad podía existir sin perturbaciones. Se dio cuenta de que el crecimiento no siempre provenía de movimientos audaces, sino de una alineación silenciosa. Esa comprensión permaneció con ella. De vuelta en su habitación, Oliver sostenía el pequeño objeto que había pensado devolver días atrás. Ya no le parecía un error, sino un indicio de interrupción en su habitual distancia emocional. Se dio cuenta de lo poco que permitía que los momentos lo frenaran sin resistencia. Este lo había hecho de forma suave pero firme, y sabía que era importante. Ambos llegaron a la misma conclusión por separado. Lo que compartían no tenía que ver con el romance ni con la coincidencia. Tenía que ver con el reconocimiento, con verse a sí mismos con mayor claridad a través de otra persona. Esa claridad no exigía acción, solo conciencia. Y esa conciencia los preparó para lo que vendría después. La comprensión no se sintió dramática ni abrumadora. Se sintió estable, como piezas que encajaban en su lugar sin resistencia. Naomi entendió que este viaje no solo tenía que ver con su carrera, sino con honrar partes de sí misma que había dejado de lado. Oliver reconoció que el control lo había protegido, pero también lo había limitado. Ninguno culpó al otro por lo que estaban descubriendo. Lo que más les sorprendió fue lo segura que se sentía la verdad entre ellos. No había presión para convertir la percepción en acción de inmediato. No enmarcaron el momento como destino o coincidencia. Simplemente reconocieron que ese encuentro les había ayudado a verse a sí mismos con mayor claridad. Esa claridad tenía su propio poder silencioso. Mientras estaban allí, el tiempo los presionaba por todos lados, recordándoles que la partida era inevitable. El vestíbulo bullía de gente que hacía el check-out, llamaba a los taxis y seguía adelante. Sin embargo, dentro de ese movimiento, ellos mantenían una quietud que solo les pertenecía a ellos. Algo había cambiado internamente,
algo que no se podía deshacer. Y ambos sabían que la decisión final aún estaba pendiente, porque la cuestión ya no era si ese encuentro había sido importante, era si llevarían lo que habían aprendido a sus vidas separadas, si ese momento se convertiría en un recuerdo o en un punto de inflexión. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos lo sentían claramente, y la respuesta llegaría antes de lo que esperaban. La mañana transcurrió sin prisas, aunque ambos sabían que traía consigo una silenciosa irrevocabilidad. Oliver terminó de hacer las maletas y se quedó junto a la ventana un momento más de lo necesario, observando cómo la ciudad despertaba a sus pies. Se sentía diferente a cuando había llegado, no exactamente más ligero, sino más consciente de sí mismo. Durante años, había medido el cambio en los resultados y el rendimiento, nunca en la presencia. Ahora, la presencia le parecía lo realmente importante. Naomi dejó la habitación lentamente, asegurándose de no haber olvidado nada importante. Se detuvo en la puerta antes de salir, echando un último vistazo al espacio donde había reflexionado en silencio. Este viaje había sido, en teoría, para crecer profesionalmente, pero algo más profundo había echado raíces. Se sentía más estable, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque algo dentro de ella se había alineado. Esa alineación importaba más que la certeza. Se encontraron brevemente en el vestíbulo por última vez, no por diseño, sino por casualidad. No hubo ningún intercambio dramático, solo un reconocimiento compartido de que ese momento estaba llegando a su fin. Oliver le agradeció la conversación de una manera que parecía sincera más que cortés. Naomi respondió con la misma honestidad, reconociendo lo raro que era sentirse realmente escuchada. Ninguno de los dos intentó prolongar el momento artificialmente. Afuera, los taxis llegaban uno tras otro, con los conductores gritando los destinos sin paciencia. El mundo estaba listo para seguir adelante. Indiferentes a lo que había sucedido dentro de aquellas paredes, permanecieron allí un momento más, permitiendo que el silencio existiera sin incomodidad. No se hicieron promesas porque ninguno de los dos quería reducir la experiencia a una expectativa. Lo que compartieron no necesitaba una definición para seguir siendo real. Al separarse, no hubo tristeza en la despedida, solo peso. El tipo de peso que proviene de saber que ha ocurrido algo significativo. Oliver caminó hacia su coche, sintiéndose más tranquilo de lo habitual, pero no vacío. Naomi hizo lo mismo, con una sensación de calma que no había previsto. Ambos comprendieron que los finales no siempre significan una pérdida. Horas más tarde, Oliver llegó a casa y dejó la maleta cerca de la puerta. Se movió lentamente por su espacio, fijándose en detalles que normalmente ignoraba. Cuando finalmente abrió la bolsa, algo lo detuvo. Había un objeto dentro que claramente no le pertenecía. Un pequeño y claro recordatorio de la debilidad. Se quedó allí durante varios segundos, dejando que el significado se asentara sin prisas. El error le resultaba familiar ahora, casi simbólico, de una forma que aceptaba en lugar de resistir. Sin pensarlo demasiado, cogió su teléfono. No preparó un mensaje ni ensayó las palabras. Escribió exactamente lo que sentía. Parece que volvía a coger la maleta equivocada. El mensaje quedó ahí, sencillo y abierto, sin exigencias ni explicaciones. Oliver dejó el teléfono y se permitió respirar profundamente. No sabía qué pasaría después. Y por una vez, eso no le preocupaba. Algunas conexiones no necesitaban ser controladas para seguir adelante. Y, a veces, los errores más pequeños eran los que te mostraban dónde buscar. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más historias que nos recuerdan que la bondad sigue viva en el mundo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos vemos en la próxima historia.